Uno de los retos más grandes o de los enigmas más grandes en inmunología de alergia es, después de que se ha instaurado la respuesta TH2 o la respuesta alérgica, cómo controlarla o cómo regularla. Por eso el doctor Luis Rafael Caraballo, médico de la Universidad de Cartagena, alergólogo de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de La Habana, director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena y uno de los científicos más reconocidos en nuestro país, nos ilustrará con su plenaria Control de la respuesta alérgica, nuevas moléculas de origen parasitario. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El año pasado estuve hablando en este mismo sitio y en el mismo congreso de un aspecto de las infecciones parasitarias que es contrario al que voy a hablar hoy, porque en aquella ocasión hablé de cómo los parásitos estimulan la respuesta de tipo alérgico y hoy al contrario voy a hablar de cómo disminuyen la respuesta alérgica. Y ese es un tema que podría parecer paradójico, pero es lo que los parásitos hacen. En algunas ocasiones estimulan y en otras ocasiones suprimen la respuesta. Primero, unas generalidades sobre las enfermedades alérgicas que nunca está de más, no tienen una etiología conocida, tienen un componente genético muy importante. Todos sabemos que si ambos padres tienen asma, las probabilidades de que el niño tenga asma son cercanas al 60-70%. Aunque todavía no dispongamos de un método objetivo de evaluar eso, no tengamos los genes ni los polimorfismos que nos digan esa seguridad, la simple visita médica nos indica ese componente hereditario. No hay un tratamiento curativo, lo que más se acerca es la inmunoterapia. Está asociada a la sensibilización con alergenos, insisto, asociada nada más, y la respuesta alérgica se parece mucho a la respuesta de los parásitos. Y el punto es que las enfermedades alérgicas han aumentado en todas partes en los últimos 20 años. Y esas todas partes no se escapan los países del trópico. Lo que está en amarillo está entre 10 y 20% de frecuencia. Y ven ustedes que casi todo el planeta tiene rombos amarillos, y no solamente eso, sino que la gravedad del asma en niños también se distribuye en todos estos países que están en el trópico, como ustedes observan. Las estrellas rojas son los casos más severos. Entonces, estamos en presencia de una situación. Las enfermedades alérgicas, igual que otras inmunológicas, están aumentando a nivel mundial. Su severidad está aumentando y nosotros apenas tenemos idea de por qué eso sucede, pero realmente no sabemos a ciencia cierta por qué eso está sucediendo. Entonces, para que eso no sucediera, lo que tendríamos que hacer es prevenir que aparezcan nuevos casos de asma, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día para prevenir que aparezcan los casos de asma? Muy poco. En realidad, las medidas que ustedes ven en esa diapositiva, que son las usuales, no han ayudado prácticamente en nada a disminuir la frecuencia de las alergias. Todo lo contrario, están aumentando. Se evita la exposición a los alergenos. Hay prevención de enfermedades virales respiratorias que está asociada a la incepción del asma, por ejemplo. Se evitan las alteraciones de la microbiota, que es algo más novedoso, y pues sabemos que la inmunoterapia podría prevenir el desarrollo de asma cuando se hace temprano en niños que tienen rinitis. Pero digamos, el tema de los alimentos, ¿qué es lo que ha pasado? Que todas las sociedades, tanto de pediatría como de alergia, se les dio por decirle a las madres por muchos años que no podían comer los niños
temprano, sino ciertas cosas. Y resulta que la alergia a los alimentos se disparó. Y ahora sabemos que entre más temprano los niños ingieran los alimentos, menos sensibilización hay. Un error histórico que nos toca a todos y que hay que reconocer. Ese tema de la alergia a los alimentos y de su prevención está hoy en día en reevaluación. Pero en síntesis no tenemos nada todavía para prevenir. Pero la naturaleza nos brinda algunas manifestaciones de cómo se podrían prevenir las alergias en ciertos experimentos de la naturaleza. Por ejemplo, la alta proporción de inmunoglobulina G sobre IgE, los niños que tienen más IgG contra los alergenos tienen menos síntomas. Hoy en día es un motivo de investigación por qué eso sucede. Los microbios, saben ustedes que porque producen endotoxina, también disminuyen la frecuencia de enfermedades alérgicas, cosa que se ha estudiado con bastante detalle y hoy en día se saben mecanismos muy precisos de por qué la endotoxina hace eso. El número de hermanos, que fue de los primeros que describió Strachan, cuando todavía comenzaba la hipótesis de la higiene, también se ha confirmado y hoy hay en día aspectos moleculares que justifican por qué entre más hermanos tiene un niño, menos probabilidades tiene de tener alergia. La lactancia materna es famosa y realmente todos la conocemos. La adquisición y la preservación de la microbiota también. Entre más diversa sea la microbiota y más apropiada sea, menos problemas alérgicos. Y finalmente están las enfermedades que son parasitarias, porque los parásitos tienen inmunomoduladores y de eso es a lo que yo me voy a referir, porque creo que es una opción que podría ayudar a la prevención y inclusive el manejo de estas enfermedades. Conocemos los parásitos como realmente son. Los parásitos son un gran problema. Las enfermedades parasitarias son una vergüenza para la humanidad. Las enfermedades parasitarias producen desnutrición, producen retardo del crecimiento, producen una serie de problemas que es increíble que eso todavía suceda con tanto dinero que hay en este planeta. Y los sitios donde más parásitos hay son sitios donde los niños están inmunodeprimidos. Y entonces en esos sitios las vacunas como la del sarampión y otras no funcionan. Los niños no responden adecuadamente. Las enfermedades virales como el SIDA, por ejemplo, son mucho más severas en esos sitios y eso es lo que muestra esa gráfica. Pero en términos generales lo que le quiero decir es que esa es la parte más conocida de las parasitosis. Las parasitosis se caracterizan por tener una respuesta inmunológica que se parece mucho a la respuesta de tipo alérgico. Y eso pues se ha aprovechado, no es como si fuera un consuelo, pero ha servido el estudio de los problemas de la respuesta de los parásitos para que nosotros conozcamos mejor la respuesta inmunológica de tipo alérgico. Y hay muchas cosas comunes, por ejemplo, la alta producción de inmunoglobulina E total y específica es común a ambas. La eosinofilia es bastante común a ambas. La alta producción de moco epitelial, ya sea en el intestino o en los bronquios. La participación de las células del sistema adaptativo, participación de células linfoides innatas del tipo 2 y en general las citoquinas del perfil TH2 como interleuquina 4, 13, 15, etc. Esos aspectos comunes recientemente se han ampliado porque la investigación en inmunoparasitología es muy activa, es realmente muy activa y se han agregado a estos algunos acontecimientos realmente importantes. Por ejemplo, en una publicación reciente se ha descubierto este receptor, el Tyros3, que regula negativamente, es decir, que controla la respuesta de tipo alérgico. Ese es un receptor para un grupo de moléculas que son los TAM, que son unas tyrosine kinase, y ellos lo que hacen es que envían señales al citoplasma y producen una inmunomodulación de la respuesta inmunológica. Pero lo importante de esto es que en este experimento,
cuando a un ratón normal se le administra PBS, o sea, solución salina, vean ustedes los bronquios normales, cuando se le estimula con polvo de habitación, o sea, donde están los ácaros, se les sensibiliza, vean la inflamación bronquial que se produce. Pero en el ratón que es knockout para este gen, igual con PBS, pero cuando se le sensibiliza con el ácaro, entonces la respuesta es muchísimo más intensa, como ustedes están viendo aquí, que es casi un granuloma, distinto a esta. Lo que quiere decir que el ratón que no tiene ese gen está más expuesto a tener una hiperreacción. Y eso igual lo hicieron con los parásitos. Entonces, la infección parasitaria en esos animales despierta una respuesta inmunológica mucho más intensa. Esto es algo común entre la respuesta a los parásitos y la respuesta de tipo alérgico. Y no solamente es algo común, sino que hay que tenerlo en cuenta porque podría servir de blanco terapéutico para problemas de tipo alérgico. Otro aspecto novedoso que se ha descubierto con respecto a la inmunoparasitología es que los parásitos, cuando llegan al intestino, estimulan unos sensores, que son estas células TUF, que quiere decir células en penacho, que tenemos todos normalmente en el intestino. Y entonces ese estímulo hace que se produzca interleuquina 25, que hace que las células innatas de tipo 2 proliferen, lo mismo que las células TH2. Y genera la producción de interleuquina 4 y 13, que hace que las células caliciformes aumenten y se produzca más moco. Las células TUF se conocía que existían desde hace rato, pero que fueran estimuladas por los parásitos es algo nuevo. Y lo más importante de esto es que nosotros tenemos células en penacho en el pulmón. Entonces, nada de raro tiene que los alergenos, que ya hoy sabemos que sin inmunoglobulina E pueden estimular el pulmón y producir secreción de moco, entonces también puedan estimular esas células que no hacen otra cosa que lo que hacen los receptores del sabor, del olor. Todo lo que tiene que ver con receptores para el paladar son este tipo de receptor de las células en penacho. O sea que ellos están, es decir, son sensores de algo que tiene el parásito que podría ser como el sabor o el olor en el intestino. Así es que si esto en humanos puede suceder en el pulmón, que es motivo de investigación actual, entonces también la respuesta de los parásitos nos estaría ayudando a entender la respuesta de tipo alérgico. Pero no todo es igual. Aquí en esta diapositiva ustedes ven las diferencias. Hay muchas diferencias entre la respuesta alérgica y la respuesta antihelmíntica. No quiero entrar en detalle, pero la más importante es que la respuesta antihelmíntica está asociada a inmunosupresión. Siempre que hay una infección parasitaria hay inmunosupresión. La inmunosupresión puede ser leve, puede pasar desapercibida, pero si un niño tiene grandes cantidades de parásitos, la inmunosupresión entonces es mayor. Y entonces se nota. Y entonces en los sitios donde hay muchos parásitos, entonces hay poca cantidad de enfermedades alérgicas. Así es que la relación que tienen las parasitosis con las alergias, como les decía al principio, pueden ser varias. Pueden proteger, pueden ser un factor de riesgo, alteran el diagnóstico y el tratamiento. Y esto es una visión distinta de las enfermedades parasitarias. Esto también está sucediendo. Además de que producen desnutrición, retardo mental, obstrucción intestinal, cirrosis, las enfermedades parasitarias también hacen esto. Confunden el diagnóstico, tienen problemas de inmunomodulación, etc. Entonces, ¿qué podríamos nosotros analizar con respecto a esto? Es lo que ordinariamente se hace. ¿Por qué razón entonces han aumentado tantas las enfermedades alérgicas? En esta gráfica, que es una hipótesis, nosotros planteamos que a medida que bajan las enfermedades por parásitos, aumentan las alergias. Y entre más parásitos haya, más inmunosupresión hay.
y cuando hay menos parásitos hay más inmunoestimulación. Esa es la explicación de por qué en algunas ocasiones los parásitos hacen algo como estimular y otras veces suprimir. Depende de la cantidad de parásitos y de la cronicidad de la infección. Entonces, entremos en materia, digamos así, sobre la inmunosupresión. Hay muchísimas publicaciones a nivel poblacional que indican que las enfermedades crónicas por parásitos están asociadas a menos inflamación de tipo alérgico. Aquí traigo estas tres solamente porque esta relaciona con la cronicidad, esta porque relaciona con el área rural y el área urbana, porque en el área rural hay más parásitos que en el área urbana, y este grupo ha hecho unos estudios muy buenos desde el punto de vista epidemiológico mostrando ese tipo de relación entre el área urbana y el área rural. Quiere decir que hay suficiente respaldo epidemiológico para pensar que cuando las parasitosis son muy severas, entonces la frecuencia de alergia es menor. ¿Cómo hacen entonces los parásitos para producir inmunosupresión? Hay infinidades de formas, como ustedes ven allí. El parásito secreta varias sustancias que, por ejemplo, hacen que los macrófagos se activen por la vía 2, el macrófago activado por la vía alterna, y esto disminuye la respuesta inflamatoria, producen T reguladoras, B reguladoras que producen interleuquina 10, disminuyen la 33 que hace que disminuyan las ILC2, o sea, las células innatas de tipo 2, producen inmunoglobulina G4 que es bloqueador de la IgE, hacen que las células dendríticas se supriman y tengan menos moléculas del HLA clase 2 que presenten antígenos, disminuyen la reactividad de los basófilos cuando aumenta la IgE total, que es producto propio de los parasitosis, y disminuyen también la presentación antigénica. Pero esto es una idea, hay muchos otros mecanismos y hay mecanismos además insospechados de cómo estos parásitos influyen. Por ejemplo, en estos dos estudios que fueron hechos en ratones, en el primero, se hizo con estos parásitos en ratón y al infectarlos, el resultado final fue que se expresó el virus del herpes que estaba dormido. Ustedes recuerdan que el virus del herpes se integra al genoma y en ciertas condiciones aparece nuevamente. Pues bien, estos parásitos, estimulando los macrófagos tipo 2 y la interleuquina 4 que se produce, estimula el STAT6, que a su vez estimula un promotor del gen del herpes. Y entonces el herpes se activa. Y vean ustedes que ahí no hay nada de células T supresoras, no hay nada de nada, simplemente un aspecto molecular que tiene que ver con la interleuquina 4. Y en el de abajo, si es un poquito ya más conocido, se produce en una infección experimental por norovirus en ratón la disminución de las células CTD8, que ustedes saben que son las que eliminan los virus, y en consecuencia la viremia se hace más grande. Entonces, esto lo están haciendo los parásitos a nivel experimental. No tiene nada de raro que lo hagan a nivel de humanos, porque en el humano también vemos ese fenómeno. Una persona tiene de pronto el herpes que se le activa, otras veces no, etc. ¿Qué relación tenga eso con parásitos? Eso es motivo de estudio en este momento. No quiero decir que eso sea así, pero para eso es que sirven este tipo de experimentos. Pero hay algo mejor. En este estudio se hizo un modelo que tiene que ver con otra enfermedad que ha aumentado mucho y se cree que es porque no hay parásitos, y es la enfermedad inflamatoria del intestino. La enfermedad de Crohn, este es un modelo experimental de la enfermedad de Crohn. Y en el ratón que se le quita este gen, que es el que protege contra la enfermedad de Crohn, ese gen también lo tenemos nosotros y las mutaciones en ese gen predisponen a la enfermedad de Crohn. En el ratón, mire lo que le pasa al epitelio intestinal, se destruye completamente, las células caliciformes están destrozadas, pero cuando el mismo animal se infecta con Trichuris muris, que es el equivalente al tricocéfalo en el ratón, miren cómo está el epitelio igual que lo normal.
Entonces eso quiere decir que el parásito está protegiendo de que haya ese tipo de inflamación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque activa la vía TH2 y al hacerlo restablece las células caliciformes. Mírenlas aquí cómo están, casi que fueran como lo normal. Este es en el ratón knockout, no tiene casi células caliciformes. Aquí, cuando se infecta con el tricocéfalo, ya las tiene. Pero estos autores, no conformes con eso, entonces hacen un estudio a nivel poblacional. Esto se hace en Malasia. Y vean ustedes los microbios, el microbioma en el área urbana, que es de bacteroides, y en el área que es rural de esta tribu, es más que todo de Clostridia. Estas bacterias son las mismas que se modifican en el ratón cuando se les da el parásito. Entonces, estamos en presencia de que los parásitos no solamente pueden actuar inmunomodulando, por lo que hemos dicho, sino también modificando la microbiota del hospedero. Y esa es una relación muy importante porque tanto los microbios, las bacterias, nuestro microbiota, como los parásitos han evolucionado con nosotros de siempre. Es decir, es toda una simbiosis importante. Y lo que estos señores hicieron en la población, ¿saben qué fue? Le dieron albendazol a los niños y a los adultos. Y después del tratamiento, fíjense, en el pretratamiento, lo que más hay son clostridiales, que estas son, digamos, bacterias de la microbiota que son benéficas, antiinflamatorias. Luego que le dan el albendazol, las que aparecen son la preboleta, los bacteroides, que son las bacterias proinflamatorias. Entonces, esto nos está indicando que hay otros mecanismos por los cuales las infecciones helmínticas pueden ejercer su efecto inmunomodulador. Nosotros trabajamos con Ascaris. Nosotros estudiamos la ascariasis y sus efectos inmunológicos. Y lo que hay de Ascaris como moléculas inmunomoduladoras es esta pequeña lista. Esta pequeña lista muestra varios productos de Ascaris, como ustedes ven, su mecanismo de acción, y aquí está la referencia. Yo voy a dedicar los últimos minutos que me quedan para hablar entonces de lo que nosotros hemos hecho con esta molécula, que reduce la respuesta inflamatoria en un modelo murino y que ha desarrollado mi estudiante de doctorado, Sandra Coronado. En primer lugar, veamos qué son las cistatinas. Las cistatinas son moléculas que tienen un efecto inmunosupresor muy fuerte. Y hay varias publicaciones de cistatinas de varias filarias. Por ejemplo, la cistatina, aquí tenemos la de Brugia malai, aquí tenemos la cistatina de Schistosoma japonicum. Todas ellas disminuyen la proliferación de los linfocitos, disminuyen la inflamación, o sea, son buenos candidatos inmunomoduladores. Pero nosotros describimos la cistatina de Ascaris, que no había sido descrita, y esa cistatina de Ascaris la producimos en forma recombinante y por eso se dice R-al-CPI, que quiere decir Cystatin Protease Inhibitor of the Ascaris lumbricoides. ¿Qué es eso? ¿Qué hace esa molécula? Es una molécula que tiene 15 kilodalton, una IgE. Esta es la estructura, no la hicimos nosotros, otro grupo. La estructura en beta sheet y alfa. Y lo que hemos hecho con esa molécula entonces es hacer un estudio también de colitis, pero un estudio de colitis inducido por otra sustancia que es el DDS. ¿Y por qué de colitis? Porque estas moléculas, su principal efecto futuro es para prevenir la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es donde más se ha visto que los parásitos influyen mejorando. Y cuando Sandra inoculó estos animalitos con la cistatina, vean cómo se eleva la interleuquina 10 y el TGF-beta. Esto es interferón gamma, que también se eleva cuando se administra la recombinante. Entonces decidimos, vamos a hacer un estudio ya más formal. Hicimos un modelo de estudio, que es el que se describe aquí,
Y lo que se encontró fue lo siguiente, que cuando se administra el DDS, que es la molécula inflamatoria del intestino, ustedes ven, solo hay mucha inflamación. Estos son los parámetros de la actividad de la enfermedad. Pero cuando se administra el DDS con la recombinante, vean ustedes cómo disminuye. Entonces es bastante significativa la mejoría de los ratones cuando se les administra esta molécula desde el punto de vista clínico. Eso es pesando el intestino, midiendo el intestino, viendo las secreciones, etc. Cuando se hizo el corte histológico, vean ustedes cómo está destruido la mucosa por el DDS. Esto es normal. Y cuando los ratones se les administra el DDS con la cistatina, vean que es casi lo mismo que lo normal. Lo que quiere decir que a nivel histológico también esta molécula modifica el proceso de tipo inflamatorio. Esto lo pueden observar ustedes acá, el DDS solo y el DDS con varias dosis de cistatina disminuye estadísticamente significativo. Ahora, este es el perfil de citoquinas. Básicamente hay un aumento de interleuquina 10 y de TGF-beta, y eso es muy importante porque son citoquinas que suprimen la respuesta, son inmunomoduladores y estimulan la producción de linfocitos T de tipo regulador. Luego que por lo menos confirmamos en los ratones, en el intestino, entonces lo que está haciendo Sandra ahora es haciendo un modelo experimental pero de alergia, de asma. Y entonces en ese caso también se administra Blomia, por supuesto, que es el alergeno más importante entre nosotros. Vean que cuando al animalito se le administra Blomia, la hiperreactividad bronquial medida en este pletismógrafo es muy alta, y cuando se administra Blomia con ALCPI disminuye, y es bastante significativo. Así es que también puede funcionar con un modelo de tipo pulmonar. Cuando se hace la citometría del lavado broncoalveolar de esos ratones, lo que se ve es que si hay un aumento de las células T reguladoras cuando se administra el alergeno con ALCPI. Entonces quiere decir que esta molécula está estimulando la producción de células T reguladoras. Las células T reguladoras disminuyen, por supuesto, el proceso inflamatorio. Para terminar, quiero simplemente hacer un resumen de cómo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Estas evidencias epidemiológicas que les mostré al principio llaman la atención de algo que tienen los parásitos. Pero luego hubo un periodo donde se administraban los parásitos vivos como tratamiento. Todavía se administran. En la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, se administran los parásitos vivos y los pacientes se mejoran. Es una cosa impresionante. Pero los parásitos vivos pues tienen qué asco, ¿no? Parásitos vivos y uno comer parásitos. Y además hay unos que realmente producen morbilidad. Le han dado a las personas hasta anquilostomas duodenales. ¿Ustedes saben lo que es tener un anquilostoma? Ustedes no saben qué es eso. Tener un anquilostoma. Eso, el anquilostoma muerde la mucosa, le arranca a uno el pedazo, sangra a uno. Es una cosa terrible. Y hubo un estudio para curar la rinitis alérgica y le dieron anquilostoma. Y por supuesto la gente estornudaba menos y tenía dolor de barriga. Claro, esto digo yo, no, eso no sale en el artículo. Pero el punto es que es mejor entonces usar las moléculas, los componentes del parásito. Y eso es en lo que estamos en este momento, y sobre todo porque ahora se pueden hacer las moléculas de tipo recombinante y de tipo purificado. Creo que es un poco más ético. En conclusión, estos derivados de los parásitos podrían tener alguna utilidad como preventivos o como manejo de las enfermedades alérgicas. Estoy muy agradecido de Sandra, Josefina, que es junto conmigo tutora de Sandra y de los otros colaboradores en este proyecto. Muchas gracias.